subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Cuando ellos se topan allá con aquellos recién conversos, pero que están teniendo otra mentalidad y que no se puede solucionar nada, ¿qué decide Pablo y Bernabé? Subir a donde los apóstoles y los presbíteros. ¿Para qué? Para tratar esa cuestión. Entonces ahí miramos que si hay una iglesia, ahí miramos que si hay una iglesia. Miramos cómo Pablo no fue capaz de hacer nada y tuvo que ir a donde los apóstoles, a donde Jesús había donde llamó a aquellos 12 y que los envió a predicar, donde Él los instituyó, que predicaran lo que Jesús mandó, no lo que ellos quisieran. Por eso, pues si eso hubiera sido, quizás Pablo ahí hubiera sacado la Biblia, hubiera dicho, no, pues esto así, así, así. Entonces nos vamos a donde los apóstoles, ¿sí? Enviados así por la iglesia, fueron atravesando Fenicia y Samaria, contando al detalle la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría entre todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros. Llegando a Jerusalén, aquí es donde quería llegar. Llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Entonces miramos que si hay una iglesia, ¿y quiénes estaban dentro de esa iglesia? Los apóstoles y los presbíteros. ¿Qué hizo Pablo? Vamos a donde la iglesia. ¿Por qué? Porque yo aquí no puedo hacer nada. Entonces, ¿quién es el que tiene la autoridad o quién es el que tiene que arreglar esta situación? O sea, todos aquellos se juntan. Ahorita va a decir la palabra de Dios, pero vamos a mirar quién toma la palabra y quién es la autoridad dentro de la iglesia. ¿Sí? Y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Guardar la ley de Moisés. Ahí miramos cómo se vuelve a ocasionar aquella discusión entre los primeros conversos, de los que se estaban convirtiendo a Cristo ya, en contra de los apóstoles y los presbíteros. O sea, ¿qué decían? Tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para salvarse. Pero ya Pablo y Bernabé ya estaban donde la iglesia. ¿Qué iba a hacer la iglesia? Pues dar una definición. ¿Qué era lo que iban a hacer ahí? ¿Por qué? Porque Pablo ya no pudo hacer nada. Entonces aquí ya la iglesia, porque dice que la iglesia cuando llegan a Jerusalén, la iglesia lo recibe, los apóstoles lo reciben, los presbíteros. Allí está la iglesia de Cristo. Entonces, si ustedes y yo miramos cómo San Pablo, a pesar de ser judío, a pesar de conocer toda la ley de Moisés, a pesar de conocer las escrituras, pero ya siendo cristiano, ¿cómo se somete a la iglesia? Entonces ahí es donde nosotros decimos, si Pablo se sometió a la iglesia, si Pablo obedeció a la iglesia, o sea, ¿quién soy yo? ¿O quién es aquella persona que dice que Jesús no fundó una iglesia y que por lo tanto no puede respetar la iglesia, o por lo tanto no puede respetar la jerarquía de la iglesia, o no respeta al Papa? Si es mismo Jesús el que funda la iglesia, el que envía a estos 12, a los que les da autoridad. Ahora comprobamos aquí que Pablo, a pesar de la persona que era, él no pudo hacer nada, tuvo que subir a donde la iglesia. Sí. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Se reunieron entonces, ¿para qué? Para tratar el asunto. ¿Qué vamos a hacer? Estos dicen esto, ¿y qué vamos a decidir nosotros como iglesia? Bueno, ahí está la autoridad,
ahí están los 12, ahí está el Papa, ahí está Pedro, al que Cristo dejó, al que Cristo le entregó las llaves del reino de los cielos. Vamos a mirar aquí con esa autoridad que Cristo le da a Pedro, con esa autoridad, qué es lo que decide Pedro ahí hacer, porque él es el que toma la última decisión, ¿sí? Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro ahí? Pedro se levanta, la autoridad de la iglesia se levanta. Hermanos míos, ustedes han escuchado que ya Dios me eligió. Ya Dios me eligió de entre ustedes para que les predique a los gentiles y crean en el Evangelio. Entonces, ¿quién puede decir que Jesús no eligió a Pedro? Si Pedro ahí está diciendo, las Escrituras nos están diciendo que ya Dios me eligió, así dice ahí Pedro cuando se levanta. Entonces, ahí ya se levanta la autoridad, habla la autoridad, la gente calla y Pablo y Bernabé comienzan a hablar. ¿Sí? Y Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios, imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos sobrellevar? ¿Cuál era el yugo? La circuncisión. Entonces, si ni nuestros antepasados pudieron con ese yugo, entonces no podemos imponerle este yugo a los conversos. Entonces, vamos a mirar versículo 12 y luego versículo 28. Toda la asamblea cayó entonces para escuchar a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Cuando la asamblea cayó es porque Pedro se había levantado en el versículo 7 y puso orden en aquella acalorada discusión que Pablo no pudo hacer nada ya, pero Pedro como autoridad, Pedro como papa de la iglesia, como representante de la iglesia, sí tuvo esa autoridad para que el pueblo callara, para que el pueblo escuchara a Pablo y a Bernabé. Vamos a leer el versículo 28. O allí donde ellos están. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra: hermanos, escuchadme. Simeón ha referido cómo Dios intervino por primera vez para procurarse entre los gentiles un pueblo que honrase su nombre. Por ejemplo, quise quedarme aquí mismo y no saltarme al 28 porque aquí hay una confusión en el protestante. ¿Qué dicen? Pedro no es la autoridad, Pedro no era el Papa, sino era Santiago, porque Santiago habló después de Pablo y Bernabé. Pero en el versículo 7 Pedro se levantó, la autoridad se levanta, y es cuando la asamblea calla. Lo que hace Santiago es solamente apoyarse en las palabras de Simón, de Pedro. Y allí es donde nosotros podemos ver y podemos mirar y decir que allí es donde está la unidad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Santiago, si escuchamos las palabras de Santiago, son las mismitas que repitió Pedro en el versículo 7. O sea, son las mismas palabras. Entonces,
ahí es donde el protestante se confunde y dice que como si Santiago fue el que habló, es la autoridad. No, la autoridad es Pedro, ya había hablado, la asamblea cayó y Santiago, ¿qué hace? Solamente repite lo que dijo Pedro. Versículo 28. Que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. Entonces ahí toma la decisión la iglesia, los apóstoles, que dice que es decisión de nosotros y el Espíritu, o del Espíritu dice primero, Espíritu Santo. Del Espíritu Santo y nosotros, no ponerles más cargas a estos, ¿sí dice así? Más cargas que estas indispensables. Indispensables. Ahí miramos cómo está ya la decisión. ¿Por quién? Palabras de Santiago, pero porque la autoridad se levantó y dio la orden. Entonces, vamos a leer una última cita bíblica allá en Lucas 22:31 para comprobar que en esta iglesia, en la iglesia que Cristo fundó, el demonio la quiere atacar, la quiere derrumbar de mil maneras. Pero vamos a mirar qué es lo que hace Dios, qué es lo que hace Jesús por su iglesia, o en este caso por Pedro, o en este caso por el Papa. Simón, Simón, sábete que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Aquí vamos a mirar Lucas 22:31. ¿Qué le dice Jesús? Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como se hace con el trigo. Pero ¿qué hace Jesús por su iglesia? ¿Qué hace Jesús por sus apóstoles? ¿O qué hace Jesús por Pedro? ¿O qué hace Jesús por el Papa, diríamos? Sí. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pero yo he rogado por ti, ¿verdad? Ahí en el 31, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como se hace con el trigo. Para zarandearlos, está hablando de los 12, ¿no? Para zarandearlos. Pero fíjense la autoridad de Pedro, o la que le da Jesús. Pero yo he rogado, no por todos, yo he rogado por ti. Entonces ahí miramos que si hay un papa, si hay un líder, si hay un representante dentro de la iglesia que Cristo fundó. Ya miramos que sí hay esa autoridad, y esa autoridad es Pedro. Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como se hace con el trigo. Dice Jesús, pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Entonces, ahí está, Jesús ora por el Papa, ora por Pedro. ¿Para qué? Para que su fe no venga abajo. ¿Y qué es lo que dice? Para que su fe no venga abajo. Cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, esa es la tarea del Papa, de Pedro, de fortalecer a sus hermanos. Hoy en día, ¿cuál es la tarea del Papa Francisco? Fortalecer a sus hermanos, a los obispos, ¿verdad? Ahí miramos cómo si tenemos una iglesia que hay muchísimas más citas bíblicas, pero que no nos da el tiempo de continuar, o ya estaremos compartiendo en otra ocasión nuevamente de la iglesia otros temas. Claro, vamos a estar compartiendo diferentes temas cada domingo, pero en otra ocasión podemos continuar con la iglesia, con otras citas bíblicas donde nos enseña, donde nos dice la Biblia que Jesús sí tiene una iglesia, que Jesús sí funda una iglesia, y que esa iglesia es la iglesia católica,
que es donde se encuentra la plenitud de la verdad. Allá en 1 Timoteo 3:15 me gusta mucho esa cita bíblica, porque dice, para que sepamos cómo debemos portarnos en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad, donde se encuentra la verdad. Es donde debemos estar. No en cualquier iglesia por aquí o por allá, sino en la iglesia que Cristo fundó. Bueno, les agradecemos a todos aquellos que se hayan podido conectar, aquellos que hayan podido escucharnos. Ya estaremos pues cada domingo igual a tratar de ser puntuales a las 4 de la tarde, compartiendo los siguientes temas. Vamos a estar hablando, predicando diferentes hermanos. Entonces, pues que Dios los bendiga, principalmente a aquellos hermanos misioneros, apóstoles de la palabra en todas partes de este país, Estados Unidos, y los de los demás países donde se encuentren. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Alabado sea el Señor.